Vamos a explicar en qué va a consistir este curso sobre la gramática descomplicada. Voy a jugar en estas explicaciones en las siguientes 5 clases, esto es meramente la introducción, voy a explicar las analogías gramaticales. A veces es difícil entender la gramática porque pensamos solamente en la gramática. Lo que voy a intentar es comparar la gramática con otros terrenos del conocimiento que quizá nos son más próximos, más afines, cuyas estructuras conocemos mejor, para que podamos comprender mejor cómo funciona la gramática. Es un curso destinado a personas que quieren aprender gramática o que quieren aproximarse a ella saltando esas barreras léxicas y de complicaciones que normalmente encontramos, y también es un curso para quienes enseñan gramática, porque por si quieren estar en contacto con otra manera de enseñar la gramática. Por tanto, no es tanto un curso concebido para enseñar gramática como para enseñar una forma de enseñar gramática. Las clases serán 6, primero esta introducción a la gramática descomplicada, luego explicaré esta palabra descomplicada. La segunda clase se referirá al mecano del lenguaje, porque el lenguaje está formado con una serie de piezas que podemos reconocer, igual que en un mecano, en un juego infantil de construir edificios o sistemas. La clase número 3, la clase número 2, la tercera intervención, si sumamos esta introducción, consistirá en una sencilla forma de explicar cómo funcionan las tildes, que tienen su encanto. Y la siguiente clase versará sobre las diferencias entre género y sexo, que normalmente tenemos ahí un ámbito de ambigüedad, porque confundimos género con sexo, que no es exactamente lo mismo. La quinta se referirá al tren de la sintaxis, la quinta intervención, la cuarta clase. El tren de la sintaxis es como un tren, y finalmente terminaremos con trucos y dudas. En esta introducción voy a explicar cómo la lengua se puede comparar con el cuerpo humano y con la genética del cuerpo humano. Y quiero insistir en que la gramática no dice cómo se debe hablar, sino cómo se habla. Es muy importante que tengamos en este sentido el concepto de que la lengua es la ropa con la que nuestras ideas salen a defenderse ante el mundo. Normalmente tenemos mucho cuidado cuando tenemos que ir a una boda por vestirnos bien, porque vamos a asistir a una boda y se exige una determinada etiqueta, una determinada manera de vestirse, y nos ponemos una ropa diferente cuando vamos a hacer deporte. Bueno, pues la gramática, el lenguaje, son también esas ropas que nuestro pensamiento se pone para las distintas situaciones a las que nos enfrentamos. Si no vamos bien vestidos a determinados círculos, si no nos mostramos bien arreglados en determinados ámbitos, generaremos una opinión sobre nosotros mismos, no siempre favorable. Si vamos con ropa de deporte a una boda o vamos con un traje a hacer deporte, alguien pensará que tenemos algún problema mental. Bueno, cuando no nos expresamos bien, es probable que alguien piense que no tenemos un buen sistema organizado en nuestro pensamiento. Por eso es importante la gramática, porque es la ropa que utilizamos para salir a la sociedad. La gramática no dice cómo se debe hablar. Los gramáticos no se han puesto de acuerdo para establecer un sistema de normas. Lo que han hecho los gramáticos es ver cómo se habla y viendo cómo es la normalidad del habla y del lenguaje, han extraído unas normas que nos explican, pero ellos no crean las normas, las han deducido de la manera en que todos utilizamos el lenguaje. Bueno, la primera de las 6 clases se referirá al mecano del lenguaje, cómo funciona el idioma. Las palabras tienen cromosomas, tienen una base genética que se va desarrollando, igual que sucede en la biología y en la naturaleza. Y también, volviendo a ese mecano del que hablaba antes, la lengua, la gramática, tiene una serie de piezas que se van encajando para que todo funcione bien. Tenemos prefijos, infijos, sufijos, los artículos, que son las articulaciones de ese ensamblaje, y eso es muy interesante ver cómo funciona cada una de las piezas y ver cómo se insertan las unas en las otras. Los acentos, ¿cuántos problemas tenemos con los acentos? Bueno, pues hay una manera muy sencilla de explicar cómo funcionan los acentos, y eso lo vamos a acometer en la tercera de estas sesiones, que será la segunda clase. Y explicaré que el sistema de acentos tiene una policía muy bien organizada
El acento es una multa que han de pagar determinadas palabras por salirse del carril, por hacer lo que no está previsto que hagan. Pero eso lo explicaremos en el capítulo 3, que será la segunda clase. Hay muchas sutilezas en la acentuación y es muy divertido ver cómo funcionan. Lo vamos a comprobar en esa clase. Como decía antes, las claras diferencias entre género y sexo. Hay que tener en cuenta que el género es masculino, es femenino y es neutro. El sexo solo es masculino y es femenino. Además tenemos el género epiceno y otra serie de especialidades dentro de la lengua que no coinciden exactamente con la distribución de los sexos. Los sexos biológicos solo son dos. Independientemente de la inclinación sexual de cada persona, los sexos biológicos son solo dos. En cambio, los géneros son más. Por tanto, no hay que identificar la palabra género con la palabra sexo, aunque en determinados contextos puedan coincidir y hablemos de género masculino, género femenino, sexo masculino y sexo femenino. Todo eso lo vamos a explicar con detenimiento. Hay que dejar claro que el género no es la realidad, el sexo sí es la realidad, el género es una representación de la realidad y profundizaremos en esos conceptos. La sintaxis que examinaremos en la cuarta clase, en la quinta intervención, si incluimos esta introducción. Toda la sintaxis se puede resumir en la acción que representa un tren. El maquinista es el sujeto, la locomotora es el verbo, los vagones son los complementos. Lo explicaremos con esa metáfora que nos hará más sencillo entender cómo funciona la sintaxis. El verbo transmite su fuerza, la locomotora transmite esa potencia a los complementos indirecto y directo, que son los vagones, distintas clases de vagones. Y finalmente terminaremos el curso con una clase dedicada a trucos y juegos y a responder con ella a todas las lagunas que se hayan podido quedar pendientes en las clases anteriores, porque obviamente la gramática es casi una ciencia inabarcable que podemos resumir y podemos descomplicar en estas clases, pero que obviamente ocupa un ámbito mucho mayor de lo que aquí podemos explicar. Bueno, vamos a hacer entonces esta introducción a la gramática descomplicada. Como decía, la gramática no explica cómo se debe hablar, explica cómo se habla. Igual que la biología no explica cómo debe funcionar el cuerpo humano, explica cómo funciona normalmente. Si algo no funciona normalmente, ya está funcionando mal. En la gramática sucede lo mismo. En la gramática es como el cuerpo humano y se fue formando con el tiempo y su funcionamiento anormal también produce disfunciones. Hablamos de que el corazón late, pero nadie se ocupa de que el corazón esté latiendo. En nuestra vida normal no enviamos órdenes mentales al corazón para que funcione, él funciona por su cuenta. Lo mismo sucede con el lenguaje, porque ahora yo estoy improvisando aquí una serie de frases que parten de un pensamiento previo, claro, pero estoy improvisando la formulación de esas frases. Y mientras hablo yo no estoy pensando, tiene que concordar el sujeto con el verbo, si utilizo el sujeto en plural, el verbo tiene que estar en plural. Yo no estoy pensando en nada de eso. Todo eso fluye como el corazón late, porque la gramática la tenemos incorporada casi desde el nacimiento, ¿no? Y generamos gramática con nuestro pensamiento. Del mismo modo, los pulmones se hinchan y se deshinchan sin recibir una orden, igual que las oraciones se expanden o se reducen en función de lo que necesitemos, de lo que nuestro pensamiento necesite, sin que medie un acto deliberado. La norma es lo normal. Fíjense qué etimología, ¿no? La norma es lo normal. Lo que normalmente sucede, eso es la norma. Y eso sucede en la sociedad. La regla es lo regular. Lo que regularmente sucede es una regla. La regla del cuerpo humano es que funcione normalmente. Si el cuerpo humano deja de funcionar normalmente es que tiene algún problema y entonces no funciona. Pues lo mismo sucede con la gramática. La gramática la han construido la gramática española, los millones de hispanohablantes que se han sucedido en el mundo desde que existe nuestra lengua. Todos ellos han ido en su conjunto y a veces individualmente haciendo aportaciones a esta construcción del ser humano, esta genial construcción del ser humano. Pero lo han hecho a partir de la práctica del idioma. Después de practicar el idioma
de una manera determinada, han llegado los gramáticos y han identificado cuáles eran las reglas que sin saberlo la gente aplicaba, del mismo modo que el corazón late sin que sepamos que late, sin que seamos conscientes de que esté latiendo. Por tanto, los médicos no determinan cuántos glóbulos rojos debe tener el cuerpo humano. Los médicos o los biólogos dicen cuántos glóbulos rojos tenemos, qué es lo normal, lo que sucede cuando todo funciona regularmente, esas reglas que van extrayendo de nuestra propia biología. Bueno, también los gramáticos nos muestran la naturaleza del idioma, y si no respetamos esa naturaleza, algo falla, igual que en el cuerpo algo falla cuando no funciona normalmente. Entonces, si no hablamos como se habla, no hablamos bien, porque algo no funciona, algo deja de ser normal, normal en el sentido de lo que habitualmente sucede y normal en el sentido de lo que es la norma, insisto, la norma deducida del funcionamiento. Todo lo que se desvía del funcionamiento habitual tiene consecuencia. Si no hablamos como se habla normalmente, no nos entenderán y se harán una idea indeseada de nosotros. Si no hablamos como la gente habla, se extraerán consecuencias. No tenemos la formación adecuada, no hemos vivido en una sociedad establecida o determinada. Se pueden sacar consecuencias de cada palabra que decimos. A veces estamos interviniendo en un grupo de WhatsApp o de SMS de determinadas personas, y si, por ejemplo, hay un abogado ahí que no se expresa correctamente, desconfiaremos seguramente de él como abogado, aunque se esté expresando en el grupo de WhatsApp de los padres de los alumnos o de los chicos o de las chicas del equipo de fútbol. Bueno, las palabras tienen también unos códigos genéticos que nos permiten saber de dónde vienen. No lo sabemos todo de ellas, pero sí en un amplísimo porcentaje de nuestro vocabulario sabemos de dónde viene. Ese rastro se pierde, no siempre llegamos hasta el final, nunca llegamos hasta el final porque desconocemos las lenguas primitivas, sabemos unas lenguas que vinieron de otras, pero no hemos logrado llegar al punto cero. Pero algunas explicaciones sí tenemos de esa genética del lenguaje, de dónde vienen las palabras, qué quisieron significar, qué significaron en su origen y cómo han ido evolucionando hasta nosotros. Eso es la etimología. La etimología es la verdad de las palabras, lo que en su momento nombraron, y eso sigue teniendo influencia hasta que llega hasta nosotros esa palabra. Bueno, pues en la gramática las articulaciones ensamblan las palabras y las llamamos artículos. Los verbos son los músculos que accionan todos los demás y los adverbios dan la medida de esa fuerza. Son todo cromosomas, códigos genéticos que se ensamblan en una cadena que permite desarrollar un pensamiento. También en la gramática tenemos plaquetas que acuden a taponar cualquier herida o cualquier hueco. Es la puntuación. Impiden que el sentido se escape por entre los espacios que dejan las palabras. Si no hubiera puntuación, no entenderíamos los textos, no sabríamos dónde empieza y dónde acaba una oración, una frase, una idea de pensamiento. Esas plaquetas son súper necesarias para que entendamos bien un escrito. Incluso la puntuación la desarrollamos también al hablar, porque la entonación permite saber dónde termina una oración, dónde termina una frase. Los médicos intentan averiguar qué ha sucedido para que nos salga un grano. Ellos saben pues, que se ha producido una mala transpiración, una pequeña infección. Ellos saben de dónde vienen las cosas, que se ha producido un funcionamiento anormal en nuestro sistema. Bueno, pues los gramáticos también pueden saber por qué hemos utilizado un subjuntivo. Fíjense qué diferencia entre decir, si me invitas a cenar, iré encantado, a decir, si me invitaras a cenar, iría encantado. En las dos oportunidades cenaremos gratis, pero la aproximación del hablante a esa invitación es distinta. Si me invitas a cenar, percibe la invitación como algo posible, próximo, y si me invitaras, la presenta como algo más lejano. Esa genética de las palabras se relaciona con el origen del pensamiento.
¿Qué estamos pensando? Si utilizamos un subjuntivo no es lo mismo que si utilizamos un indicativo. Esa manera de analizar el discurso está en la gramática. La gramática permite que psicoanalicemos el lenguaje. Por eso, como dijo el gramático latinoamericano Andrés Bello, la gramática nos permite averiguar lo que pasa en el alma de quien habla. Si sabemos gramática podemos trocear el pensamiento y podemos identificar dónde están las intenciones en el lenguaje que utilizamos o que escuchamos o que leemos. Al trocear lo que decimos se ven los distintos elementos que están formando nuestro pensamiento. Podemos tener un alma limpia y entonces explicaremos todo con una gramática clara, o podemos tener un alma enturbiada, y no estoy refiriéndome al alma en sentido religioso, sino en el sentido de que es lo más profundo de nuestro ser, ¿no? Si tenemos un espíritu con manchas, tendremos una gramática con manchas. Porque el orden gramatical es la estructura de nuestro pensamiento y de nuestras razones. Fíjense, solo se puede pensar con palabras, solo se puede argumentar con palabras, solo podremos razonar con palabras. Y si tenemos una gramática bien estructurada, nuestro pensamiento estará bien estructurado. Si sabemos de dónde parten las acciones, de dónde parten las ideas, qué consecuencias tienen, es que estamos pensando en el sujeto, en el verbo y en los complementos. La gramática es la estructura de nuestro pensamiento. Si tenemos un buen orden gramatical, tendremos un pensamiento ordenado. El pensamiento circula por nuestras palabras como la sangre por el cuerpo y va alimentando cada una de ellas para darles vida. Obviamente, si no tenemos pensamiento, no tendremos palabras. La activación de las palabras viene del pensamiento, pero toda palabra es previa a sí misma, como dijo el filósofo Emilio Lledó. Toda palabra ya existió antes de que nosotros la activáramos, y nuestro pensamiento parte de las palabras para activar también las palabras. El pensamiento es la sangre que da vitalidad a esas palabras, pero sin las palabras no podemos argumentar, no podemos razonar, no podemos convencer a los demás. Si tenemos una buena gramática será mucho más fácil convencer a los demás, porque haremos un discurso fiable, creíble, estructurado. Entonces los que nos escuchen dirán, bueno, esta persona tiene un buen pensamiento porque estoy entendiendo lo que dice, porque está argumentando, porque está estructurando muy bien el pensamiento. Eso sería imposible si no aplicáramos bien la gramática. En este curso lo que pretendo mostrar es que la gramática no es una materia árida, desagradable, llena de tecnicismos, de palabras incomprensibles, palabras que si miramos dentro de ellas no vemos nada. No, vamos a explicar la gramática con un lenguaje llano, sencillo, sin esas barreras léxicas que nos han echado a todos atrás a la hora de aprender la gramática. No pretendo que se memorice la gramática. Aquí no se trata de memorizar nada, no hay que repetir una definición para que se nos quede fijada. Eso no es importante. No hay que memorizar la gramática, hay que pensar con la gramática, hay que pensar en la gramática, y eso nos hará más fácil pensar con la gramática y estructurar mejor nuestro pensamiento. Hay que tener en cuenta que todo conocimiento tiene una estructura. El derecho tiene una estructura, las ciencias biológicas parten de una estructura, la medicina, el cuerpo humano también, la arquitectura parte de esas estructuras. La gramática también parte de una estructura. Es importantísimo conocer la estructura de cualquier conocimiento. Uno de los problemas que vamos a tener en la actualidad y en el futuro será el conocimiento desestructurado, porque las búsquedas en las redes, a través de Twitter y de otras redes sociales, nos dan un pensamiento, una información desestructurada que nos llega a borbotones, sin saber dónde clasificar dentro de una estructura el pensamiento concreto, el razonamiento, el argumento, la información que hemos recibido. Ya la estructura no va a estar tanto en
en los periódicos, como antes, que veíamos la jerarquía de la información. Ahora la información nos va a llegar desestructurada. Bueno, es muy importante que ante este mundo desestructurado que nos va a llegar, donde uno mismo va encontrando informaciones aquí y allá sin que estén insertas en una estructura general, es importantísimo que esa estructura la tengamos nosotros bien fijada en nuestro cerebro para ir organizando la información que nos llega dentro de esa estructura. Sin una estructura no hay ciencia, no hay conocimiento. Entonces la gramática es una estructura. Si aprendemos la estructura de la gramática, tendremos más fácil aprender cualquier otra estructura, porque es la estructura más básica, la que cualquier analfabeto conoce. Los analfabetos hablan muy bien. Otra cosa es que no sepan escribir y no sepan leer, pero los analfabetos, a base de oír hablar, de aprender lo que es lo normal, acaban construyendo una gramática generalmente correcta. Y si un analfabeto tiene problemas de gramática, es porque no ha recibido porque sus contactos, su entorno, no le ha transmitido esa gramática bien formada. Vamos a pensar sobre todo en la gramática, insistiendo en que nosotros sabemos gramática sin darnos cuenta. El analfabeto sabe gramática sin darse cuenta, porque la lleva dentro, porque late en él como late el corazón, porque respira como respiran los pulmones. ¿Qué es la gramática? Bueno, la gramática es una obra de la academia que escudriña cada detalle de lo que decimos, que trocea todo nuestro pensamiento. Es una obra interesantísima que nos enseña mucho sobre nosotros mismos, pero son unos tomos amplísimos que están muy bien, por cierto, para quienes ya tengan unos ciertos conocimientos de gramática, leer la nueva gramática de la lengua española de las academias del español, no de la Academia Española, porque ha sido una obra de todas las academias. Para quien tenga ya esos conocimientos previos va a disfrutar mucho con esa obra, pero no vamos a hablar de la gramática académica ni de la gramática que se enseña normalmente en los colegios o en las escuelas. La gramática es el estudio sistemático de las relaciones que han tejido entre sí las sílabas, las palabras y las oraciones. Las relaciones, las estructuras, las tuercas, los ensamblajes, los genes que dan lugar a nuevas palabras. Pero fíjense las relaciones que han tejido entre sí las sílabas, porque la gramática es un tejido, la lengua es un tejido. La palabra texto es de la misma familia léxica que tejido y que textura. El texto viene del latín textus, que significaba trama, tejido. El texto es un tejido, las palabras tejen unas relaciones entre sí, nos dan una estructura, insisto, y también una vinculación de unas ideas con otras, un desarrollo de las ideas, un orden de las ideas que es el orden de las palabras. Dijo Emilio Lledó, escribió el filósofo español Emilio Lledó, el lenguaje es un tejido de ideas, claro. Es un tejido en el que se da también una flexibilidad, porque tiene espacios y silencios. Es adaptable al cuerpo humano como cualquier tejido que llevamos puestos. Los silencios son esas casi imperceptibles, esos huecos imperceptibles en la lana o en cualquier tejido que lo hacen flexible. Las palabras también tienen unos silencios entre sí, entre palabra y palabra hay un silencio. El silencio forma parte del lenguaje, sirve para separar unas palabras de otras. Cuando terminamos una frase hay un levísimo silencio que nos está indicando que ahí hay un punto ortográfico. Cuando leemos vemos ese espacio en blanco entre las palabras, entre las frases. Las palabras se han organizado sin que nadie se lo mande. Nuestro cerebro sí genera una gramática, por eso hablaba Chomsky de una gramática generativa. Somos capaces de construir frases nuevas, somos capaces de escribir una novela o un libro. Cervantes fue capaz de escribir El Quijote a partir de unas sencillas normas gramaticales, pero las palabras se organizan ellas mismas. Es una metáfora, obviamente las organizamos nosotros, pero en el momento en que generaciones anteriores las han organizado, nosotros ya recibimos esa herencia de la organización de las palabras, y esa herencia la transformamos para generar, para crear nuestro propio estilo. Pero bueno, nadie manda en las palabras, nadie ha decidido cuántos dientes tenemos tampoco, nadie ha decidido cuántas palabras forman una oración que responde a un pensamiento. Si
los médicos o los odontólogos no han decidido cuántos dientes debemos tener. Lo que dicen es cuántos dientes tenemos. Y si esos dientes no están bien, si tienen algún problema, es que se ha producido un problema que origina esa situación de conflicto, ese diente que no está bien, y un dentista sabe qué es lo que está pasando. Bueno, con la gramática sucede lo mismo. Si algo no es normal, si algo no funciona normalmente, un gramático nos dice qué está sucediendo y qué origen tiene ese problema, que generalmente es un problema de pensamiento, de estructura de las ideas. Por ejemplo, un pleonasmo sería una supuración, porque una mala sintaxis es un problema de circulación sanguínea. El pleonasmo es la reiteración de ideas innecesarias. Por ejemplo, si dijese mi padre trabajó en una mina de carbón negro, lo que doy a entender es que puede haber minas de carbón blanco, porque carbón negro es una redundancia. Todo lo que decimos es relevante, porque el sistema de economía del lenguaje nos ha hecho pensar así. Si yo digo carbón negro, lo que inmediatamente se deduce es que puede haber carbón de otro color, porque el carbón solo puede ser negro. Si yo digo mi padre trabajaba en una mina de carbón negro, estoy utilizando una palabra irrelevante, negro, pero en el momento en que la sitúo en el discurso la convierto en relevante. Por eso existen los pleonasmos. Si alguien dice el estadio estaba completamente abarrotado, la palabra completamente, el adverbio completamente, sobra, porque abarrotado ya indica que sucede completamente. Bueno, esto lo podemos oír muy a menudo en las transmisiones deportivas, ¿no? En las transmisiones de fútbol o de baloncesto. El estadio estaba completamente abarrotado. Eso significa que quien está hablando tiene alguna supuración, o le faltan algunos glóbulos rojos, o tiene una pequeña infección, porque no ha construido un pensamiento normal. Normal en el sentido de que se corresponde con la norma que nosotros nos hemos dado a nosotros mismos, que es que todo lo que decimos es relevante. Si añadimos una palabra irrelevante, la convertimos para el que nos escucha en relevante, que está forzado a deducir que eso tiene un sentido. Si decimos nevó, nieve, blanca, estamos incurriendo en dos pleonasmos. Nevó, nieve, ya sería un pleonasmo, pero la nieve blanca es otro pleonasmo, porque no hay nieve negra ni nieve verde. Entonces, ese sistema que ha construido la lengua, en el momento en que lo vulneramos, es que nos ha salido un grano. Y el médico nos dice, te ha salido un grano. Y el gramático te dice, has cometido un pleonasmo. Bueno, porque tenemos enfermedades gramaticales. Puede darse el caso de una persona, no tanto al hablar, ya, además al hablar, lógicamente al improvisar podemos incurrir en alguna incorrección porque estamos improvisando, pero al escribir se notan muy bien las enfermedades de una persona, las enfermedades que proceden de su formación. No siempre tiene que ser culpable la persona de esa mala formación, puede haber nacido en un ámbito sin recursos económicos, en una sociedad no formada, no preparada, sin escuelas. No voy a la culpa de las personas, voy a lo que muestra la escritura. La escritura muestra si una persona ha sido bien formada, si tiene bien estructuradas sus ideas y si ha leído. Al ver cómo escribe una persona, deducimos muchísimo sobre ella, sin querer. Insisto, hablaba antes del grupo de WhatsApp, de los padres, de alumnos, de los amigos, del colegio, etcétera. En esos grupos siempre vemos cómo hay alguien que no estructura bien sus ideas al expresarse, que no tiene una buena ortografía, que es un descuidado o una descuidada cuando utiliza determinadas palabras. Entonces, en ese momento nos hacemos una idea de esa persona y no confiaríamos en ella para según qué cosas. Entonces, esa persona está mostrando sus enfermedades gramaticales. Insisto, no siempre somos culpables de nuestras enfermedades. Podemos ser culpables de una enfermedad si hemos salido en invierno a la calle con 3 grados bajo cero en camiseta. Entonces sí somos culpables de la enfermedad que nos sobrevenga. Pero otras enfermedades nos sobrevienen sin tener ninguna culpa personalmente en ellas, ¿no? Entonces hay que saber distinguir la culpa de escribir o hablar bien y la inocencia de que alguien no ha tenido la formación correspondiente. Igual que con las enfermedades, pero
en uno y en otro caso la enfermedad existe y la enfermedad nos causa problemas. Tengamos la culpa o no, hay que saber analizar esa enfermedad y combatirla y saber cuáles son los fallos gramaticales que nos han conducido a ella. Pero también podemos tener un cuerpo musculado, una gramática vigorosa, una riqueza léxica, una riqueza de verbos. La riqueza de los verbos es la auténtica fuerza del lenguaje, porque los verbos construyen esa estructura, la desarrollan, nos dan la variedad de materiales, igual que la variedad del léxico nos da una mayor riqueza para interpretar, para describir, para señalar, para adjetivar, obviamente, ¿no? Podemos tener también unos buenos músculos gramaticales si ejercitamos el lenguaje. ¿Cuál es la mejor manera de dominar la gramática? Pensar sobre ella, pero sobre todo leer. La lectura es lo que nos faculta para esfuerzos superiores. A veces vamos a un entrenamiento de un equipo de fútbol y vemos que los futbolistas hacen ejercicios que luego no repiten en el partido. Estiran los músculos, abren los brazos, los bajan, se agachan, saltan, y luego va uno a un partido de fútbol y no son exactamente esos mismos ejercicios. Pero ¿qué pasa? Que esos ejercicios les facultan para ejercicios superiores, para una actividad más competitiva. Con la gramática y con la lectura pasa lo mismo, nos faculta para ejercicios de pensamiento más desarrollados. Entonces el cuerpo humano es anterior a los médicos, las células son anteriores a los biólogos y la gramática es anterior a los gramáticos. Esto es en lo que quiero insistir. Primero existió la gramática y luego llegaron los gramáticos para identificar sus reglas. Lo que nos cuentan los gramáticos es que han deducido de nuestra propia manera de hablar. Nosotros ya sabemos gramática, los gramáticos destilan esa estructura y esas reglas para que comprendamos mejor la estructura de nuestro pensamiento y para que identifiquemos nuestros problemas. Si tienes un problema de concordancia entre verbos, si tienes un problema de reiteración de significados, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasa si leemos esta oración que he escrito aquí? Is res maticagra altidadiver lararim depue noc ciagra mosvesa. Estoy seguro de que nadie ha entendido nada, porque ahí vemos sílabas identificables. He podido leerlo. Yo he hecho el ejercicio de leer unas palabras que no comprendo, pero he aplicado mis conocimientos gramaticales y lingüísticos para leer un texto incomprensible. ¿Qué le pasa a ese texto? Que no tiene la estructura correcta de las palabras. Is res maticagra altidadiver lararim depue noc ciagra mosvesa. Puedo entonar incluso. Mi entonación corresponde a una entonación del idioma castellano, pero aunque suena parecido al castellano y son sílabas reconocibles, no hemos entendido nada. ¿Qué es lo que ocurre? Que todos los vocablos de esa frase están formados con letras de nuestro alfabeto. Como han visto, podemos pronunciar las sílabas con dificultad. No hemos entendido nada. ¿Por qué? Porque en ellos se ha roto el núcleo del significado. Hemos roto con esa manera de escribir o de hablar todas las raíces de las palabras. No podemos mirar dentro de ninguna palabra para entender nada. Es como si creáramos un cuerpo humano con los órganos desordenados, como si el corazón lo tuviéramos en la nariz y los pulmones los tuviéramos en el hombro. Ese cuerpo humano tendría todos los accesorios necesarios para tratarse de un cuerpo humano, pero en el momento en que están desordenados ya no hay estructura, ya no hay buen funcionamiento. Por eso el orden gramatical es tan importante, igual que el orden del cuerpo humano. No podríamos decir que se trata de un cuerpo humano aquel que nos mostrase las orejas en los codos y los ojos en la barriga, diríamos. Sí, tiene los elementos de un cuerpo humano, pero será un extraterrestre. No entendemos esa estructura y probablemente si se trata de una persona, de un ser humano terrícola, entonces algo no funciona ahí seguramente. El desorden es fundamental. Vamos a volver al ejemplo de antes. Si ser gramática la divertida mirarla, puede con gracia sabemos. Ahora, ¿qué he hecho? Recordemos cómo era la frase anterior. Is res maticagra altidadiver lararim depue noc ciagra mosvesa. Son las mismas sílabas cambiadas de sitio las que vemos aquí. Si ser, antes era is, res pasa a ser,
gramática, la divertida, mirarla, puede, con gracia sabemos. Ahora sí, hemos reconocido todas las palabras. Identificamos sí, ser, gramática, la, divertida. Sabemos lo que significa cada una de esas palabras y sabemos la misión que tiene cada una. Hay partículas, adverbios, hay adjetivos, verbos, pero tampoco hemos entendido nada. ¿Por qué? Ya están ordenadas las palabras en su estructura interna, pero no hay un orden sintáctico. Por tanto, tampoco nos sirve de nada. El orden es fundamental. Nos damos cuenta de que las palabras nos suenan conocidas, pero que esa frase no pertenece a nuestra gramática. ¿Por qué? Porque no está dentro de lo normal, porque no es normal que alguien hable así. Entonces, las venas ahí ya conectan con el corazón, pero se han hecho un nudo entre ellas y no saben repartir la sangre por el cuerpo porque no tenemos la estructura adecuada. Sabemos lo que significa cada una de esas palabras, pero el significado de todas ellas juntas nos resulta desconocido. ¿Por qué? Porque están desestructuradas. Esto equivaldría al conocimiento desestructurado. El conocimiento del derecho desestructurado, de la biología, de la arquitectura, sin una estructura, es el desconocimiento. Bueno, no sabemos identificar la suma de todas esas palabras, pero no hay que deprimirse, no podemos decir, ¡ay, qué horror, no he entendido ese texto! Bueno, si ser gramática, la divertida, mirarla, puede, con gracia sabemos, es el desorden. Es una habitación desordenada en la que será difícil que encontremos lo que buscamos o por lo menos que lo encontremos con facilidad. Pero esas mismas palabras nos pueden servir para construir esta alternativa. La gramática puede ser divertida si sabemos mirarla con gracia. Eso es lo que vamos a intentar aquí, mirarla con gracia y hacerla divertida. Y eso ya es una habitación ordenada. Ya hemos estructurado bien las ideas. Bueno, este ejemplo nos sirve para mostrar cómo el orden y la estructura y la sintaxis, que eso es, el orden y la estructura es la sintaxis, la coordinación de las palabras, nos sirve para entendernos. En la medida en que nuestro pensamiento se muestre ordenado, seremos comprensibles y creíbles, y podremos convencer a los demás. Si nuestro pensamiento está desestructurado, no habrá comunicación, o habrá comunicación de baja calidad. Ahora sí, después de esta reconstrucción de la frase, ya ahí tenemos unos términos que responden a las normas de nuestro léxico, de su morfología, y una relación entre ellos que respeta la sintaxis. Y entonces nos damos cuenta de que entonces el texto está ordenado, pero nuestro pensamiento también está ordenado. Si nuestro pensamiento está ordenado, la gramática será correcta. El orden gramatical, el desorden gramatical. Esta es la diferencia. Solo la apariencia externa, la estética del orden y el desorden ya es diferente. Bueno, a menudo percibimos que una persona dice frases incorrectas, que no están bien pensadas. Bueno, el pensamiento, para ser eficaz, debe estar ordenado. Vuelvo a la oración que decía antes. Si me invitas a cenar, iré encantado. Pero si me invitaras a cenar, iría encantado. Pero si alguien dice, si me invitas a cenar, iría encantado, y mezcla las dos posibilidades, ¿qué es lo que ha querido decir? ¿Ha visto la posibilidad cercana o la ha visto lejana? Ha tomado un elemento de una posibilidad sintáctica y la ha mezclado con el otro. Bueno, si yo me dedico a analizar el lenguaje, si soy gramático o si soy una persona con cierta competencia en la gramática, que todos o casi todos somos personas competentes para entender la gramática, para construir frases gramaticales y para deducir errores, ante una frase así decimos, aquí hay un pensamiento estropeado. ¿Realmente confía en que le invite a cenar o lo ve como algo lejano? Esa mezcla, esa falta de concordancia, esa estructura que se rompe, nos da idea de un pensamiento estropeado. Este es el problema de no aplicar bien la normalidad de la gramática, de salirse de la norma, porque entonces nos sale un grano y hay algo que no funciona. Entonces, la gramática además es un ejercicio de abstracción, porque nos da la capacidad, el entrenamiento, el ejercicio que nos faculta para ejercicios superiores, de separar las esencias, de separar lo que es secundario, de separar el verbo, el adjetivo, el sustantivo, el artículo. Esa capacidad de abstracción, de identificación de elementos distintos dentro de un discurso es un ejercicio fantástico para
organizar el cerebro, para organizar la mente, para tener acceso a estructuras todavía más complejas, porque la gramática, siendo una estructura compleja, es de lo más sencillo que puede aprender el ser humano, porque solo hablamos cumpliendo normas gramaticales, salvo excepciones. Entonces, deducir las reglas generales de la gramática es un adiestramiento para hipotéticas investigaciones y comparaciones de rango superior. Si no tenemos la estructura del lenguaje, mal vamos en todo lo demás. Ahora bien, las palabras no se clasifican por lo que son, sino por lo que hacen. Veamos esta frase. Esto es lo que nos da la capacidad de abstracción, y pensar también, las personas no son lo que son lo que hacen. Esta mañana me avisaron de que mañana me preguntarán si me preocupa el mañana. Aparece la palabra mañana 3 veces, pero en cada una de ellas tiene una función distinta y tiene un significado diferente. Esta mañana, es decir, me estoy refiriendo a una parte del día de hoy, me avisaron de que mañana, y ahí ese mañana significa el día completo siguiente, me preguntarán si me preocupa el mañana, y ese mañana ya constituye el futuro, una serie de días. Hemos pasado de un mañana que significa mediodía, pongamos por caso, a un mañana que significa un día entero, a un mañana que significa una sucesión de días. Entonces, tenemos el mismo significante, la palabra mañana, pero 3 significados distintos. Lo mismo sucedería, ahí aparece un cuchillo que ahora explicaré. Ayer me dijo que no le preocupa el mañana, y mañana me dirá que no le preocupa el ayer. Volvemos otra vez a ese juego de significados. Ayer, como un día completo anterior al día en que estoy hablando, al día en que me encuentro, ayer me dijo que no le preocupa el mañana, y mañana me dirá que no le preocupa el ayer, pero el ayer referido a una sucesión de días anteriores al de hoy. Un ayer singular, digamos, el primero, y un ayer plural, que es una sucesión de días, el siguiente. ¿Por qué está ese cuchillo ahí? Porque las palabras son como cuchillos, sirven para cortar el pan, para abrir un sobre o para matar. Un cuchillo es un cuchillo, pero ¿cómo utilizamos ese cuchillo? Eso es lo que nos explica también la gramática, las funciones que ejercen las palabras. Las palabras también pueden matar, una palabra puede condenar a muerte, una sentencia de muerte se escribe con palabras. Ojo con las palabras que sirven para cosas muy graves. Bueno, la gramática descomplicada. No está en el diccionario la palabra descomplicada, al menos la última vez que lo miré no estaba, pero está en la correcta estructura del idioma español. Está construida con las tuercas, con los genes que alumbran las palabras en el idioma español. Des es un prefijo que niega lo que afirma la raíz. Complicada, descomplicada es quitar a la raíz algo, ¿no? Entonces, no he querido utilizar la palabra sencilla porque se trata de descomplicar lo que se complicó. La gramática es sencilla, pero se ha complicado. Obviamente, los gramáticos, para entenderse entre sí, tienen que utilizar tecnicismos, palabras extrañas, que son precisas, que son rigurosas, que se entienden dentro de su conocimiento específico y técnico. Pero para que la entendamos el común de los mortales no hace falta esos tecnicismos que, sin embargo, se suelen enseñar en las escuelas y generan rechazo en los niños, ¿no? Entonces, voy a intentar explicar en las siguientes clases esa gramática descomplicada. Le vamos a quitar la complicación que le han ido dando los gramáticos, que, insisto, para entenderse entre ellos necesitan esas palabras técnicas. El léxico especializado les sirve a ellos, pero se trata con este curso de que nos demos cuenta de cuánta gramática sabemos sin ser conscientes. ¿Para qué sirve la gramática? Pues sirve para ordenar el pensamiento, ya estoy resumiendo la introducción. Sirve para pensar ordenadamente, porque si ordenamos el pensamiento, pensaremos ordenadamente, para razonar mejor, para convencer, para estructurar mejor nuestras ideas, para convencer, para vivir más felices, porque si convencemos a los demás y tenemos capacidad de arrastre, seremos más felices, y los demás hacen o comparten nuestra visión del mundo porque sabemos explicarlo, y además porque tenemos razón, que esas otras, pero eso ya depende de lo que piense cada uno, podremos vivir más felices. ¿Para qué sirve la gramática? Para entender nuestras estructuras verbales. Y sobre todo, ¿para qué sirve la gramática? Para pasarlo bien en las siguientes clases. Espero que podamos compartirlas. Muchas gracias.